Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bueno, me alegra y quiero que usted esté listo porque hoy vamos a hablar algo que sé que es importante y sé que le va a bendecir. ¿Está preparado? Bien. Y yo quiero que antes de cualquier cosa usted cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Amén. Y le pidamos a Dios que sea quitando de nuestras mentes preocupación y otra cantidad de cosas que a veces se atraviesan, incluso el cansancio, y que podamos ser bendecidos con la palabra. Señor, te pedimos esta noche que tú nos hables. Y en este momento en donde tu palabra va a ser proclamada, que seas tú tocando nuestro corazón, trayendo claridad a nuestras mentes, que podamos entender las cosas, Señor de los cielos, y sobre todo que podamos vivirlas, aplicarlas. Gracias por ese tiempo. Amén y amén. Bueno, quiero que abra su Biblia por favor en Santiago capítulo 4. Y nosotros estamos mirando un tema, y el tema general se puede decir que es superando los conflictos. Y cuando nosotros hablamos de superar los conflictos, yo estoy haciendo referencia específicamente a esos problemas interpersonales, esos problemas relacionales que nos afectan a todos. No son unos poquitos los que sufren eso, sino que todos de una u otra manera nos vemos enredados en problemas, en conflictos. Entonces usted puede tener peleas con su vecino, puede tener peleas al interior en su casa, puede tener peleas si va en el carro, puede tener una discusión en el Transmilenio. Bueno, tantas cosas que se presentan a nuestro alrededor que son potenciales generadores de conflictos. Entonces necesitamos como entender un poco cómo se da eso, pues para que esos potenciadores de conflicto no nos lleven a eso, a una confrontación. Como cristianos estamos llamados a ser personas de paz. Como cristianos estamos llamados a aprender a arreglar las situaciones. Si hay un versículo del Señor Jesús hablando de las ofrendas, decía que es más importante que las personas arreglen sus problemas, los problemas que tienen, que vengan a dar una ofrenda a la iglesia con un problema, con un lío. ¿Y por qué es esto? Porque para nosotros a veces es más fácil dar una ofrenda, venir a la iglesia y alabar a Dios, que arreglar los conflictos que tenemos. Y eso sucede. A veces es como más duro pedir perdón que soltar la plata. A veces es más difícil y como que eso es. Así que eso es un asunto que tenemos que tratar, porque necesitamos arreglar los problemas que tenemos. Necesitamos vivir en paz. Recuerde, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ese no se ponga el sol sobre vuestro enojo es que tenemos que aprender a arreglar las cosas. Hay situaciones que nos pueden generar conflicto, pues necesitamos aprender a solucionar eso, y eso es lo que quiero que hagamos. Entonces a lo largo de esta serie de enseñanzas vamos a estar como mirando, haciendo un análisis juicioso de qué es el conflicto, de qué es lo que causa el conflicto, y finalmente vamos a ver cómo superarlo y cuáles serán los pasos para arreglar las situaciones. Eso es lo que quiero que tú aprendas, eso es lo que quiero que nosotros nos enfoquemos. El domingo pasado nosotros hablábamos acerca de por qué hay conflictos. Entonces quedaban 3 verdades: una, porque revelan nuestra naturaleza caída; 2, revelan cosas que deben ser cambiadas en nosotros; y 3, revelan la presencia de ídolos. Y quiero que, siguiendo la línea de Santiago, miremos un poco más a profundidad el corazón, nuestro corazón. Y entonces por eso el título de la enseñanza precisamente es eso: el problema es el corazón. Les decía a ustedes que nosotros normalmente cuando hablamos de conflicto le echamos la culpa al que está afuera, le echamos la culpa a lo externo, nunca pensamos en nosotros como el problema. Y esto aquí es donde nosotros tenemos que empezar a atacar el asunto. El problema no está allá, sino está ¿dónde? Acá, y específicamente en donde, en mi corazón. Y eso es lo que necesitamos empezar a trabajar. Si queremos tener vidas en paz, si usted quiere que su hogar sea, como dice el dicho, un remanso de paz, usted necesita empezar a trabajar ¿dónde? Aquí, en el corazón. Leía un libro, y a propósito es un libro muy importante que debiéramos leer todos. Es un libro acerca del matrimonio y se llama Matrimonio Sagrado. Y el autor de este libro dice que
en realidad lo que uno tiene que buscar en el matrimonio no es a la persona perfecta, sino que uno debe procurar ser la persona perfecta. Porque la tendencia nuestra es buscar a la pareja perfecta. ¿Quién será la pareja perfecta? No, usted sea la pareja perfecta y todo va a ir bien en su matrimonio. Y yo creo que esto lo podemos extender a todas las relaciones que tenemos. Yo tengo que ser la persona correcta para que mis amistades sean buenas amistades. Yo tengo que ser un compañero correcto para que las personas que trabajan a mi alrededor sean compañeros correctos. Yo soy el que tengo que trabajar yo. Es fácil echarle la culpa a los demás, pero no. El problema está ¿en dónde? Aquí, en el corazón. Así que vamos a leer Santiago capítulo 4 y vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 5. Y vamos a tener esos versículos como el centro de nuestra enseñanza esta tarde. Y dice la escritura así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Quiero que usemos esos versículos para entender cómo es que nuestro corazón es el problema. Y vamos a fijarnos específicamente en dos cosas. Vamos a responder eso, por qué el problema es el corazón, ¿sí? Y luego vamos a hacer una reflexión de nuestra vida de oración. Vamos a tratar de mirar cómo es que nosotros oramos, porque ya se va a dar cuenta usted al final que lo que tú oras muestra lo que hay en tu corazón. Y eso que hay en tu corazón define tu vida. Así que es muy importante saber qué estamos orando. Entonces, lo primero que quiero que tú entiendas es que el problema es nuestro corazón por una sencilla razón: porque no sabe pedir. Miren las palabras de Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago en el versículo 1 y en el versículo 2 estableció claramente que las guerras, los conflictos, las peleas vienen porque en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior hay unas pasiones que luchan, que combaten. Esto como que en nuestro corazón parece que es una guerra constante para tener cosas. Y entonces dice ahí: codiciáis y no tenéis. Y entonces hay envidia. La codicia nos lleva a envidiar lo que otros tienen. Yo deseo pero no lo tengo, entonces envidio lo que otros tienen. Y entonces cuando empiezo a envidiar, se generan sentimientos erróneos en nuestro corazón, y finalmente eso nos lleva a los conflictos. Y Santiago termina en el versículo 3 diciendo precisamente lo primero: nosotros no sabemos pedir. ¿Por qué no sabemos pedir? Bueno, dice aquí el versículo: porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Finalmente, nosotros tenemos que entender que los conflictos son el resultado de pasiones que hay en donde, en mi corazón, en nuestro corazón, y esas pasiones están tomando el control de mi vida. Eso es en última instancia lo que está sucediendo. Eso me lleva a codiciar, a envidiar, a pleitear, a luchar. Es eso, las pasiones que combaten aquí en nuestro interior. Y entonces llegamos a lo que les decía, lo que dice Santiago: piden ustedes y no reciben. Y cuando usted pide y no recibe, hay una molestia. No sé si usted ha tenido la experiencia de llamar por teléfono a alguien y usted sabe que está ahí, usted sabe que no está ocupado, así que le puede contestar, pero precisamente esa persona no le contesta. O cuando usted manda un mensaje en WhatsApp y ahí dice: la persona está en línea, y como que no lo mira. Entonces usted: ¿pero qué pasó con este personaje? O lo mira y no le responde nada. Usted queda como... Hay gente que se molesta tremendamente con eso, porque pues que lo ignoren a uno es terrible, eso no es chévere. Y usted entonces, y eso es lo que está Santiago diciendo acá: ustedes piden y no reciben, y eso también causa molestia. Y el motivo de eso es porque pedimos mal. Oraciones no contestadas, ¿sabes? En Mateo capítulo 7, el Señor Jesús
habló de algo que se llama la regla de oro. La regla de oro es esta que usted conoce con la siguiente fórmula: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Nosotros entendemos ese pasaje, y cuando nuestros deseos y pasiones nos controlan, entendemos ese pasaje de la siguiente manera: yo puedo orar a Dios en el nombre de Jesús y todo lo que pida me será dado. Y entonces las personas oran y piden de esa manera. Todo lo que se les venga a la cabeza, todo lo que se les ocurra, bueno, quizás no cosas pecaminosas porque pues estamos hablando en un contexto cristiano, pero sí todo lo que se les ocurra: Señor, dame un mejor trabajo, Señor, dame un mejor carro, dame una casota grandota. Bueno, usted que sabe qué cosas puede pedir. Y todo eso empieza a colocarse en las peticiones, en las oraciones ante Dios. El problema es que Santiago nos dice que nosotros no sabemos pedir. Y entonces por eso hay oraciones que no se contestan. Por eso hay muchas oraciones que tú haces a Dios y no reciben la respuesta precisamente que tú quieres, porque tú pides para gastar en tus deleites, en satisfacer tus pasiones, en darle el gusto a ese ídolo que está controlando ahora tu corazón. ¿Qué pasa entonces cuando no se responde esa petición, o cuando usted no obtiene? Lo mismo que pasa cuando usted sabe que miraron el mensaje y lo dejaron en visto. Usted empieza a mandar ahora stickers de: y es que está bravo, a mí no me haga eso, o no sé qué cosa, eso es la última vez. Se pone así, le manda a Hitler bravo. Le manda a una persona así: ¿usted por qué no me responde? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted se siente mal. Y cuando es en oración, usted pelea con Dios. Dios es malo porque no me da. Dios a mí no me ama. Y entonces usted empieza a envidiar lo que otros tienen. Pero ¿por qué Él sí tiene y yo no tengo? ¿Es que acaso Dios a mí me está castigando por algo? Fíjese usted cómo los conflictos que nosotros tenemos se dan por pasiones, deseos que están tomando el control de nuestro corazón. Ellos son los que ahora están en el trono del corazón. Te llevan a pedir mal, a no recibir respuesta, y te genera más conflictos, porque ahora ¿quién es el que está en el corazón? Ese ídolo. Es el que está tomando la autoridad, es el centro, el que quiere ser satisfecho, el que quiere darse el gusto y el deleite. Ese es ese ídolo. Y tengo que hacerte en este punto una pregunta, y que vamos a estarla pensando a lo largo de la enseñanza. ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que pides? Usted conoce, ya que es adulto, cómo son los jóvenes, los niños, cuando le están pidiendo a sus papás. A veces son demandantes. A veces, y cuando son demandantes y no se les da lo que quiere, entonces viene el consiguiente berrinche, o simplemente a manipular. Es que usted no me quiere, pero es que tú, ¿por qué no? Y nosotros adultos así somos con Dios. Somos demandantes. Dios, tú me amas, entonces Dios, como yo sé que tú eres tan misericordioso, me vas a dar aquello o esto o cualquier otra cosa. Fíjese que necesariamente los deseos y anhelos que usted tenga no son pecaminosos o malos. Estamos hablando incluso de cosas buenas. Pienso yo en algo: a mí me gusta comer, y cuando pienso en un pedazo de carne así grande y jugoso, digo: uy. Y a veces eso se puede convertir en un ídolo. ¿En dónde? Aquí en el corazón. Y mis oraciones y mis deseos pueden estar enfocados solamente en eso. Y cuando eso no se satisface, entonces viene el mal genio. Y empiezo a buscar el culpable. ¿Quién no me satisface esto? ¿Quién no me permite? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú pides? ¿Cuál es el contenido de tus oraciones?
Y pedir mal, entonces según lo que está diciendo Santiago, es pedir para gastar en nuestros deleites. Así que cuando usted ora y hace peticiones a Dios, tiene que pensar muy seriamente para qué y por qué está pidiendo lo que está pidiendo. Tiene que pensar muy seriamente eso. Porque lo que dice Mateo 7 no es extensible a todo lo que a mí me plazca. No. Si no, todas las oraciones que hacemos, muchas serían respondidas, pero lo cierto es que no. Entonces el problema es el corazón, porque no sabe pedir. Y no sabe pedir porque quiere hacerse amigo del mundo. Esa es la segunda cosa que quiero que usted se fije esta noche. Mire lo que dice el pasaje, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces Santiago está diciendo lo siguiente: las guerras y los pleitos entre ustedes vienen por pasiones que hay en su interior. Eso los lleva a codiciar, a envidiar y a pelear. Y ustedes además piden y no reciben, lo cual les genera más molestia, y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. ¿Cómo se hace eso realidad? ¿Cómo es que tú pides para tus deleites? Bueno, cuando tú quieres hacerte amigo del mundo, cuando el corazón, que es controlado por pasiones, deja de estar centrado en Cristo, pierde totalmente el rumbo. Cuando una persona, cuando tu vida está realmente, cuando tu corazón está realmente enfocado en Cristo, en el trono del corazón está Cristo, tú haces la voluntad de Cristo y no tu voluntad. Recuerde las palabras de Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo en mí. Pablo ahora tiene en el centro de su corazón ¿a quién? A Cristo, por eso él no vive. ¿Ahora quién vive? Entonces Pablo no se agrada a sí mismo, él agrada ¿a quién? A Dios. Y cuando uno hace eso, la vida es perfecta, por una sencilla razón: porque tú, al hacer la voluntad de Dios, todo para ti es bueno, todo para ti es de bendición. Por el contrario, el que quiere ser amigo del mundo, empieza Santiago diciendo, es un adúltero. Qué palabra tan complicada. Cuando un ídolo es el que está en el corazón y no Cristo, cuando no podemos decir lo que dice Pablo en Gálatas, cuando no decimos con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino con Cristo no estoy crucificado sino a medias, y en realidad sí vivo yo, hay un ídolo en mi corazón. Y Él es el que está tomando el control, Él es el que está tomando las decisiones. Y Santiago llama a eso adulterio. Por eso dice ahí al comienzo de ese versículo, oh almas adúlteras. ¿Y sabe? Santiago usa esa palabra tomada de un contexto que nos remite al Antiguo Testamento y nos remite a una institución, la institución del matrimonio. La palabra adulterio se utiliza en el contexto del matrimonio cuando uno de los cónyuges, uno de los esposos, rompe el pacto matrimonial, lo adultera, metiéndose con otra persona. El matrimonio, el pacto matrimonial, exige completa y absoluta exclusividad. No puede haber un tercero ahí metido, de ninguna manera. Y la Biblia establece que el que rompe ese pacto está adulterándolo. Bueno, la relación que Dios tiene con los hijos, con sus hijos, con nosotros, es una relación ¿de qué? De pacto, como un matrimonio. Recuerde, la Biblia en el Antiguo Testamento llama a Israel la esposa. Y la iglesia también es llamada como la esposa de Cristo. Fíjese eso. Y entonces cuando en el corazón de la esposa, porque en el corazón de Cristo no hay nadie más, sino que Él tiene un amor para con nosotros, fiel, totalmente sacrificial. Pero cuando en la esposa hay un otro ídolo, hay otras cosas, eso se llama adulterio espiritual. Y Santiago está diciendo esto. Entonces fíjese cómo viene el pensamiento de Santiago. Usted cuando pide
para gastar en sus deleites, usted está siendo un adúltero, porque está permitiendo que su corazón satisfaga los deseos, y eso lo hace, sus deseos, y eso lo hace amigo ¿de quién? Del mundo. Y dice ahí el versículo, y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Fíjese qué cosa, un conflicto no solamente daña la paz en mi hogar, un conflicto me hace enemigo ¿de quién? De Dios, porque el conflicto revela que hay la presencia de un ídolo acá. ¿Sí ve por qué el problema es el corazón? El problema es el corazón por esa sencilla razón, porque estamos dejando que otro tome el lugar que le corresponde absolutamente a nuestro Dios, a Cristo nuestro Señor. Entonces Santiago está diciendo, oh almas adúlteras, porque han dejado que algo se meta, interfiera en la relación que debe ser exclusiva ¿para quién? Para Dios. Ahora, Dios de ninguna manera tolerará que en nuestro corazón exista algo que comparta su gloria o su posición. Miren lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y mire esas palabras, otra vez nos remiten aquí al matrimonio, celos. Dice el libro de Cantar de los Cantares que duros o fuertes como el Seol son los celos. Fuertes, duros. ¿Por qué? Porque los celos son una expresión natural en una relación de esposos. Un esposo o una esposa que no cele a su esposo o a su esposa, eso está como grave. Pues, tampoco estoy hablando de esos celos enfermizos que son de esos de uy, no. Pero el celo es que necesario. Por eso Dios mismo nos cela. Dice aquí, el Espíritu que ha sido puesto en nosotros nos anhela, sí, celosamente. Dios no comparte el trono del corazón. Él no está dispuesto a que algo interfiera y bueno, está bien, no, amiguitos, no, de ninguna manera. Este corazón es mío y punto. No puede haber otro ahí. Y entonces, ¿qué pasa con el tema que estamos hablando acá nosotros? Que cada vez que hay un conflicto, cada vez que tú decides entrar en una confrontación, estás permitiendo que la pasión que tú deseas, ese anhelo, ese deseo en tu corazón tome el control, y entonces estás quitando el lugar que le corresponde a Dios. Fíjese esto tan importante. Una pelea no habla de un mal genio, en realidad la pelea habla de idolatría en el corazón. Y Santiago dice que esa idolatría, que ese adulterio se lleva a cabo cuando queremos ser amigos del mundo. ¿Sabes qué dice el mundo? El mundo dice cosas muy sencillas. Vive para disfrutar. Lo que en otros términos sería, lo que desea, hágalo. ¿Sabe qué le dice el mundo a nuestros jóvenes? Si usted desea tener relaciones sexuales, hágale. Porque si usted lo desea, pues es malo que usted se contenga. Es más, hasta me imagino que habrá por ahí algún librito o algún psicólogo que diga que reprimir los instintos y deseos sexuales es un problema emocional y psicológico, y por eso hace gente que haga cosas malas. Eso dice el mundo. El mundo te dice, no pienses en las consecuencias, solo disfruta, vive el momento. El mundo también dice, debes pensar en ti primero, porque si no lo haces de esa manera, ¿quién va a pensar por ti? ¿O quién va a pensar en ti? Y eso nos lleva precisamente a ser personas egoístas, personas que piensan en satisfacer lo que ellos quieren y tienen, y por encima de cualquier cosa estarán dispuestos a hacer, a pasar para satisfacer sus deseos. Por eso hay conflictos, por eso hay confrontaciones. ¿Cómo pasa eso en tu vida? Muy sencillo, cuando tú sientes que tienes el derecho de descansar y entonces alguien interrumpe ese derecho a descansar, el ídolo en ese momento se ha convertido en ¿qué?
el descanso. Porque si te molesta es porque Él está tomando el control. Tú tienes derecho a comer. Pero si por X o Y motivo no puedes comer lo que quieres comer, o lo que te gusta comer, o la cantidad de cosas que te gusta comer, y te saca el mal genio, eso que es beneficioso, alimentarse, se ha convertido en un ídolo en tu corazón. Tú tienes derecho a comprar cosas, a estrenar, claro, pero cuando no puedes gastar el dinero en lo que quieres gastar y estrenar lo que quieres estrenar, y eso te genera molestia y hay confrontación, ese derecho y ese deseo se está convirtiendo en un ídolo en tu corazón. Y puede ser un ídolo momentáneo, o uno bien grande ahí, una estatua gigantesca. Usted tiene derecho a ser respetado, pero cuando usted entre en una confrontación por un irrespeto, usted está permitiendo que ese ídolo tome el control. Ahora usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y entonces en qué momento uno sí puede? ¿En qué momento uno sí debe levantar su voz y manifestarse? Bueno, pues usted siempre va a poder manifestarse y decir lo que está mal. El problema es la confrontación. ¿Me está escuchando? Decir que le respeten está bien y debe exigirlo, pero ponerse a pelear y a alegar y ahora ya no le vuelvo a hablar porque me respetó, bajo ninguna circunstancia. ¿Estoy siendo claro? Pedir que le respeten su derecho. Venga, pues yo quería ver el programa y pues ¿será que se puede? Está en todo su derecho a hacerlo, pero que se arme una confrontación y que coja el control y lo estrelle contra la pared, pues nadie ve, eso es lo que está mal. ¿Estoy siendo claro? Eso es lo que está mal. Así que todo lo puedes decir, pero no llegar a la confrontación. Todo lo puedes exigir sin llegar al pleito. Pero cuando el pleito llega, entonces estás permitiendo que algo tome el control aquí. Y no debe ser así. De ninguna manera debe ser así. Pensemos un momento en nuestro Señor Jesús. En la Escritura encontramos al menos que 2 veces Él subió al templo. Bueno, una vez al menos. Y cogió a la gente que estaba ahí vendiendo cosas. ¿Y qué hizo? Lo sacó a juete. Ahora hay que pensar lo siguiente. Él estaba airado. ¿En qué sentido? Sí, pero eso era un ídolo para él en su corazón. Esa ira lo estaba controlando. Pues de ninguna manera, aunque estaba exigiendo ¿qué? Lo justo y lo correcto. De ninguna manera. Yo no quiero hablar acá de en qué momento. Hay una predicación que hicimos de Efesios, de airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted lo puede revisar y buscar si quiere. Pero sí hay un punto en donde tú tienes que revisar, me pongo de mal genio porque es justo ponerme de mal genio y porque esto realmente exalta la gloria de Dios, o porque es mi deseo y mi anhelo el que se está manifestando acá. Esa es la pregunta que tú tienes que responder. ¿Peleo por la gloria de Dios? ¿Por la justicia de Dios? ¿Por exaltar a mi Dios o porque mi deseo sea el que se manifieste? Eso es lo que tienes que preguntarte. Y entonces, ¿somos idólatras? ¿Adulteramos cuando pedimos cosas que son para satisfacer nuestros deseos y nos hacemos amigos del mundo? Esto nos hace enemigos ¿de quién? De Dios, y enemigos de las personas. Enemigos de Dios porque hemos dejado que algo tome el control, y enemigos de las personas porque nos lleva a confrontaciones con ellas para satisfacer nuestros deseos. Pero quiero que pensemos algo. Pensemos en nuestra vida de oración. Ya teniendo un poco claro esto, quiero que tú pienses un poco en cómo estás orando. ¿Sabes que la manera en que oras revela tu corazón? Pablo tiene un versículo en Filipenses que es un tanto duro, pero creo que merece la pena
revisarlo. Dice Pablo, estando en la cárcel, con la amenaza de la espada sobre su cabeza, de ser decapitado, ser muerto, Pablo dice, estoy seguro que voy a quedar libre, porque Dios me tiene para grandes cosas acá, todavía soy útil. Él dice, pero si muero, pues muero para Él, y es mejor. Y si vivo, vivo para Él. Por eso entonces dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Cómo oras por tus enfermedades? Teniendo ese versículo en perspectiva, ¿cómo oras por tus enfermedades? ¿Cómo pides que Dios te haga una sanidad? ¿Cómo lo pides? Resulta que a veces nosotros oramos y utilizamos a Dios como aquel que suple, provee y que es un medio para satisfacer mis anhelos y mis deseos. Entonces en nuestras oraciones somos manipuladores. Pedimos, uno, manipulando a Dios. Entonces, si me amas, por favor dame lo que te pido. Eso es manipular a Dios. Tratamos de negociar con Él. Si haces lo que te pido, te prometo que voy a ser fiel en la iglesia. Te prometo que voy a hacer tal cosa en la iglesia. O también en nuestras oraciones nos inventamos un Dios falso. Nos inventamos una imagen de Dios. No lo que Él es, sino lo que nosotros quisiéramos que Él fuera. Pensamos que Él siempre es bueno. Nos imaginamos a un Dios que siempre es bueno y que siempre nos va a dar todo lo que queramos. O nos imaginamos a un Dios que es malo, que no nos da lo que queremos. ¿Cómo oras tú por tus enfermedades? ¿Como Pablo? ¿O como una persona que está siendo controlada por un ídolo en su corazón y que no aceptará otra respuesta distinta de Dios a está bien, te voy a sanar? ¿Cómo oras por tus enfermedades? ¿Cómo oras por tus necesidades? El contenido de tus oraciones revela tu corazón. ¿Qué es lo que más oras? ¿Por qué es lo que más oras? ¿A qué más le dedicas tiempo pidiéndole a Dios? Le dedicas más tiempo pidiéndole a Dios, Señor, que en el mundo, que las personas en el mundo te conozcan. Y todos los días de la hora que usted ora, 50 minutos en eso, y los otros 10 minutos, bueno, Señor, y ten misericordia de nosotros, bendice mi casa. O por el contrario, son 50 minutos orando, bendice mi casa, mira mi negocio, mira no sé qué, y 10 minutos orando, Señor, que el mundo te conozca, que venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por qué ora usted más? ¿Está mal orar por nuestras necesidades, por nuestra sanidad? No, de ninguna manera. Pero ¿cómo ora? Porque recuerde, ustedes piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites, en aquello que les apasiona, en aquello que desean. Y entonces por eso probablemente tienes conflictos con Dios mismo. ¿Por qué? Porque no ves que Él te responda lo que tú quieres, y entonces, no, yo veo que como que Dios no existe. ¿Por qué? Dios como que no es real. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa en tus oraciones. Lo que pides manifiesta quién controla tu corazón. Por eso el problema no son los demás, sino es tu corazón. Piensa en eso. Si queremos nosotros arreglar los conflictos, si queremos un hogar en paz, si queremos unas relaciones en paz, si queremos una vida tal cual como lo manda la Escritura, necesitamos revisar nuestro corazón. Y hay que tratar y hay que trabajar con él, porque usted se va a dar cuenta que sí que somos idólatras, que sí que tenemos la tendencia fácilmente
a que nos controle algo. Y cuando eso no se da, entonces tenemos mal genio. Alegamos, peleamos, no hablamos, ignoramos. Sí que somos dados a tener ídolos en el corazón. ¿Desear está mal? No. Lo que está mal es que eso controle tu corazón, que eso controle tu vida. Ese es el problema. Entonces, algunas preguntas cruciales en este momento. ¿Qué o quién controla tu corazón? ¿Qué o quién lo controla? ¿Sabe? Hay un ídolo que yo veo mucho en nuestro contexto. Y es el ídolo, yo no me dejo de nadie. Es el ídolo, yo soy una abeja. A mí no me van a meter los dedos a la boca. Y hay muchas variantes de ese, pero es lo mismo. A mí no, es que le va a enseñar cuántos pares son 3 moscas. Le va a enseñar a ser papá, hijos a su papá. ¿Se ha escuchado ese dicho? Y todo eso hablan de un ídolo que está aquí, y es que a mí no me la montan. Eso es otro ídolo. Otro. Tenemos que cuidar. ¿Quién controla tu corazón? ¿Qué es lo que tú pides a Dios en oración? ¿Qué es lo que tú le pides a las personas que te rodean? Y finalmente, ¿para quién estás viviendo? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Póngase en pie, por favor. Y quiero que piense usted en lo que hemos hablado esta tarde. Recuerde, si nosotros queremos que hayan hogares en paz, relaciones en paz, si queremos que el conflicto no sea la constante en nosotros, necesitamos trabajar con nuestro corazón. Y trabajar con nuestro corazón es que Cristo sea el centro de él y no mis deseos ni mis pasiones. Todo lo que yo deseo lo coloco debajo de él. Y está bien, deseo esto. ¿Lo quieres tú, Dios, para mí? Está perfecto. ¿No lo quieres? Seguimos perfectos. Así tiene que ser. Así que, ¿qué es lo que controla tu vida? ¿Qué es lo que hay que controla tu corazón? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, una vez más te damos gracias, porque tú abres nuestro entendimiento a comprender cosas que a veces no nos imaginamos. Y bien dice tu palabra en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él es el centro de la vida. Señor, ayúdanos a que el centro de nuestro corazón seas tú, que tú tengas el dominio en él, que busquemos agradarte, deleitarnos en ti, que busquemos adorarte solamente a ti y no a nuestros deseos, no a nuestras pasiones. Por favor, Señor, queremos que nuestras relaciones se caractericen por ser relaciones de paz. Así que te pedimos, Señor de los cielos, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre de los cielos, ayúdanos. Está tú en el centro de nuestro corazón, está tú en el centro de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, te lo pido, Padre. Por favor, glorifícate, mi Señor. Trabaja en nosotros, Padre. Trabaja en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Denle un fuerte